episodio de mi podcast Arregla tu desastre interior. Mi nombre es Katherine Luengo y el día de hoy te tengo un episodio bellísimo con una gran amiga que se llama Dunyasha Aramburu. Ella es business planner, nos va a explicar un poquito más de qué significa esto de business planner y cuál es el tema que vamos a tratar. Los dilemas de los emprendedores, de estas personas que ya desean independizarse, que quieren tener un trabajo diferente, que quieren crearse un trabajo distinto, que tienen una idea de negocio buenísima o que quieren probar eso que quieren, pero que tienen también la disyuntiva de que no saben cómo empezar con todo este tema del emprendedurismo, porque no tenemos muchos conocimientos de eso al principio no sabemos cómo empezar, no sabemos ni siquiera los aspectos financieros básicos que deberíamos entender para poder aventurarnos a un mundo donde no tenemos un 15 y un último asegurado. Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy con Dunyasha. Va a estar buenísimo. Ríanse, reflexionen, compártanlo, denle like y suscríbanse a este canal que, como saben, cada martes busco traer temas que nos enriquezcan a nosotros como personas, que nos hagan reflexionar y que evolucionemos como seres humanos. Los dejo con el episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Arregla tu desastre interior. Mi nombre es Katherine Luengo y aquí tengo a una invitada bellísima el día de hoy, que es Dunyasha Aramburu. Vamos a hablar de todos los dilemas que vienen con el hecho de emprender. Así que esto va a estar buenísimo, se tiene que quedar todo el episodio. A ver, Duni, yo le digo Duni, chicos, así que ya de una vez ya sepan que yo no le digo Dunyasha. Tú y todo el mundo ya me dice Duni, así que ya saben, por ahí Duni, bueno. Es fácil, es mucho más fácil de recordar que Dunyasha, porque bueno, la gente dice, es un nombre, no sé, súper difícil, es largo, no lo había escuchado antes. Yo, claro, es que yo soy muy interesante, por supuesto que mi nombre tiene que estar alineado con eso. No, y yo te entiendo, porque por ejemplo mi nombre es Katherine. ¿Quién me dice Katherine? Nadie más. O sea, me dice mi mamá. Pero cuando está molesta. Ya me dice Katherine Cristina. O sea, me dice todo mi nombre que es bien largo, ¿no? No, mi nombre también es un poema. O sea, yo digo mi nombre completo y que no, estás recitando un poema. Yo me llamo Luzmar Dunyasha Aramburu Echenique. O sea, una mezcla española, indígena, rusa, que me fascina. Bueno, muchos años después me empezó a fascinar, ¿no? Pero fue un proceso como de aceptación de mi segundo nombre, porque en realidad mi primer nombre, o por el nombre que me conoce mi familia o me llama mi familia, es Luzmar, y por eso mis amigas más íntimas hasta el 2019, 2020 me llamaban Luzmar o Luz, y pues yo decidí con el emprendimiento pues utilizar mi segundo nombre, porque realmente estoy enamorada de mi segundo nombre y ¿por qué no? No, y aparte que yo les comento que yo la conocí como Luzmar. Exacto. Y después ella que no, bueno, Dunyasha, y yo, pero ya va, esto es un seudónimo. Todo el mundo. No, o sea, es su nombre, la verdad que es su nombre. Lo que pasa es que antes nadie sabía que ese era su nombre, o sea, su segundo nombre. Pero me encanta también la autenticidad del tema y, o sea, de que yo no conozco otra Dunyasha, Duni. No lo conozco. Si supieras que es un nombre ruso, mi papá leía un montón. De hecho, mi papá no fue digamos, al ciclo diversificado, pero sí leía un montón y tenía muchas novelas o mucha, digamos, bibliografía. Y él encontró una novela rusa que estaba obviamente traducida al español, y él en ese aspecto sacó dos nombres. Sacó el nombre de mi hermana, que se llama Senishka. Wow. Y yo, que me llamo Dunyasha, y entonces era una historia de hermanas guerreras, de hermanas princesas, no sé qué, y el man se enamoró de esa historia y pues nos puso nombre ruso a las dos, pero somos súper criollitas. Entonces, a mí me encanta mi nombre y digo que me dio como una segunda personalidad, que creo que es a lo que te refieres, ¿no? Porque me encanta. Fue como una transformación, y en el momento que decidí mucho, tuve como eso de amigos, pero me gusta más llamarte Luz, y yo con mucha paciencia le dije, no, bueno, de ahora en adelante me voy a llamar Dunyasha, porque voy a hacer que pues me llamen Dunyasha, porque voy a tener un negocio. Es una marca. Estaba creando mi marca y estaba pues tomando confianza, y no te niego que de vez en cuando un amigo me dice Luzmar, me llaman en la calle. No, me da sentimiento de todo lo que he recorrido para convertirme en Dunyasha, y con orgullo ahora sí acepto los dos.
y entonces ya siento que el Luzmar o Luz es una confianza súper, digamos, una cosa más, donde uno siente más todo lo que caminó. Total. Y ya el Duniacha, ya digo, es la seriedad, el profesionalismo, es lo que construí, es esa parte, ¿no? Entonces, Es esta versión tan poderosa y tan fuerte que has creado a partir después de mucho camino, y que aquí podríamos tocar algunos temas. Entonces, hablamos de tu nombre, pero ¿quién es Duni? Quiero que le digas a ella, porque yo te conozco, pero ellos no. Mira, Cuéntales de ti. yo te pudiese decir, empezando, que Duniacha es una soñadora empedernida, es una persona que se atrevió a emprender, se atrevió a creer y mucho, porque bueno, igual cuando empiece a avanzar la conversación, yo tengo pues un negocio que se llama Duniacha Business Planner, o como me gusta llamarlo, DBP. Yo hago que la gestión comercial de los negocios sea mucho más simple, con ayuda de tecnología práctica, implementación de software, podemos hacer pues implementación de sistemas de calidad, y pues en esa línea de entre tecnología y atención al cliente, pues yo he logrado hacer digamos varios sistemas para ayudar a clientes a que desarrollen su potencial, pero desde el punto de vista financiero, pues yo soy financista de profesión, pero business planner de corazón, y puedo ayudarlo desde el punto de vista comercial, para que las decisiones financieras sirven en el mundo comercial, porque normalmente cualquier emprendedor, cualquier negocio está pendiente pues de la contabilidad, se paga aquí, se pagó, no se pagó, pero no se analiza el número en detalle para poder decir, ok, yo estoy siendo mucho más rápido, estoy siendo muy eficiente, no estoy llegando, o estoy llegando a qué costo, me siento como que el negocio solamente estoy pagando las cuentas, no veo ninguna inversión. Entonces por ahí en esa línea sí fue un camino largo para poder desarrollar varios tipos de sistemas, enfocados mucho en la atención al cliente, en cómo yo me estoy manejando con mi cliente, en mi sistema de ventas, en mi planificación comercial financiera, y cómo la tecnología, en vez de que sea una carga para mí, porque ahorita hay un montón de software y un montón de información que capaz no le funcionen a mi negocio, pero como está de moda, Total. yo lo quiero tomar. O sea, como las aplicaciones se mencionan en libros súper famosos, o algún tipo, a veces, mira, yo he tenido casos donde se ha eliminado por completo el uso de aplicaciones estadas de moda, y hemos regresado a lo simple, que son las notas del teléfono, que son las notas de, digamos, la computadora, y eso se mantiene simple. El calendario sencillo se ha mantenido simple. Entonces me gusta ir un paso atrás para tomar lo simple, y de verdad que la gente se sienta apoyada, ¿no? Se sienta que tú lo estás ayudando en la parte de poder organizarse, porque bueno, de toda la vida me ha gustado estar organizando las cosas. Sí. Y he vivido como muchas etapas que me han puesto de forma empírica en este momento de mi vida. Bueno, ya nos diste un speech espectacular, ya saben que la pueden contactar para los servicios. Entonces, Duni, a ver, antes de llegar a todo lo que has hecho y has construido con mucho esfuerzo, con muchas investigaciones, con toda la educación que te encanta siempre estar recibiendo, porque sí es medio adicta a educarse, tenemos un tema ahí, pero está buenísimo. O sea, de verdad que me encanta tu afán por saber, por el conocimiento. Es admirable, y desde el primer día que nosotros hablamos como de verdad, ¿sabes? Que tenemos este tipo de amistades que al principio se hablan cosas banales, pero ya después, con el tiempo, uno va hablando cosas como más profundas, ¿no? O sea, ya empezamos a entender y empezamos a comprender a la persona que está detrás de una simple apariencia, ¿no? Y eso fue lo que yo percibí de ti cuando ya te conocí más. Oye, eres una persona que, ¿verdad?, quiere saber muchísimo, y eso me encantó. Pero ¿qué te llevó a ti a independizarte? O sea, ¿qué te llevó a decir, sabes que yo no quiero ya un trabajo convencional? Porque vamos a estar claros en algo, y podemos hablar ahorita en eso. En el colegio y en las universidades, y más aquí en Latinoamérica, nos enseñan a trabajar en una empresa, ¿sabes? O sea, te enseñan a ser el mejor empleado. Ojo, no tenemos nada en contra de eso, pero te enseñan a ser el mejor empleado, a que las directrices ya están y tú sigues las directrices, ¿no? Entonces, ¿qué te llevó a ti a decir, sabes qué? Yo quiero hacerme mis directrices, yo no sé cómo ni cómo empezar, yo no sé ni cómo hacer eso,
pero yo quiero independizarme. ¿Qué te llevó a ti a eso? La curiosidad. Una gente curiosa. Una gente curiosa y la forma de no aceptar siempre lo que me decían a la primera, sino ser un poquito más rebelde. Y por ejemplo, mi mamá me decía, bueno, hoy vas a ir a la escuela y esto es lo que te... Y yo llegaba a la escuela y me aburría un poco lo que decía la maestra en esa época, y entonces me salía de clases. Y ya ¡ay, yo qué rebelde! me salía de clases en toda la primaria. Mi mamá luchaba conmigo el hecho de salir de clases. O sea, yo no me iba de la escuela, yo salía de clases a entrar o a otros salones más de mayor grado, quinto, sexto grado, desde que estaba en cuarto, y me escabullía. Entonces ya los profesores me conocían. Y entonces, pero yo nunca, sabes que a nosotros no nos dejan pasar de grado, o sea, a ti te hacen evaluación, no sé qué. Yo, digamos que de donde yo soy no hay como esa afinidad de que la gente pasara de grado. Entonces sí, era como súper curioso. Entonces ya los profesores me dejaban como a final de la tarde, porque estudiaba de tarde, me dejaban y que bueno, las últimas 2 horas escuchando cosas de geografía, de, no sé, cultura general y tal. Y entonces eso sí me ha llevado desde siempre, pero no tenía buenas notas porque faltaba, obviamente, a mi propia clase. Y este patrón yo no lo rompí en primer año de diversificada. Entonces ya ahí como que sí me interesó, y entonces no era que estudiaba lo que me decía el profesor, sino que el profesor daba el tema y yo buscaba los libros de mi papá, y mi papá tenía libros pero muy viejos, y entonces ahí yo hacía como un análisis y tal, y me empezaba a inventar cuentos de lo que yo sentía que pasaba en realidad. Y luego con las computadoras, que ya teníamos acceso a los cybercafés, me iba con esas preguntas y desarrollaba como los temas. Y entonces los profesores como que yo respondía como por análisis, casi nunca era el sí o el no. Y eso me ayudó un poco a pasar las materias y a mejorar las notas. En la universidad yo escogí una carrera, de hecho me escogieron la carrera. ¿Por qué? Porque yo no sé si tú sabes lo que es entrar por promedio. Sí, ¿te acuerdas que en Venezuela hubo un boom de entrar por promedio, no sé qué? Y entonces, bueno, un amigo mío, yo no tenía computadora, yo no tenía acceso a eso, y él me dijo, yo te hago la solicitud, no te preocupes, tú tienes el mejor promedio del colegio y tal. Y entonces él agarró y me dijo, yo te veo a ti como una artista, porque a todas estas yo estaba en la escuela, bailaba, me gustaba mucho como el tema, sí, de proyectarse, ser como artista. Yo creo que mi sueño en esa época era ser artista, era como medio actriz y todo, y era como súper bailarina y me encantaba todo, y organizaba estas coreografías y yo las dirigía y participaba. ¡Ay, me encanta esa versión de ti! Y hacía la ropa, y entonces las maquillaba y dirigí en el último año de mi colegio. Y si me llega a ver alguna de mis compañeras, gracias por apoyarme y ser parte de mi grupo de baile, que nos llevamos el primer lugar en la competencia. Eso fue como mi cierre de esa época. Y entonces lo que yo hacía era que el muchacho me dijo, bueno, yo te veo a ti como actriz, y me dice, yo te voy a inscribir en la carrera de actuación. Y el man, como no sabía, me inscribió en ciencias actuariales, que es un especialista en aplicación de la estadística. ¡Qué loco! Y o sea, él ni sabía. Él no sabía. ¿Tú tampoco? Y yo tampoco, porque ni siquiera supe. Y me dijo de segundo arquitectura, de segundo no sé qué. Yo voy, quedo en lo que él me pone. Y entonces esto era por promedio, y mi promedio obviamente iba a quedar porque era, digamos, que se acercaba al perfil. Yo llamo a mi papá, no, mira que quedé en esto, pero yo estoy segura que eso no es actuación. Entonces me dice, sí, hija, eso no es actuación, búscalo en el diccionario para que tú veas. Y el diccionario, yo abro mi diccionario, porque después me acostumbro a tener un diccionario encima, y entonces abro y dice actuario, especialista en aplicación de la estadística. Y ya ahí mis sueños empezaron a cambiar, a transformarse. Fue como, te pones aquí porque claro, tú no puedes ya cambiar ni echar para atrás una solicitud que llevó 4 o 5 meses en preparación. Wow, pero esta persona te desvió tu curso. ¿Cómo se llama? Jesús. Oye, hola Jesús. Te queremos porque has llevado a Duni hasta este punto, pero wow, qué aventurero. Demasiado, me metió en la estadística. Entonces, pero te lo agradecemos. Ajá. Entré en la Universidad Central de Venezuela a estudiar estadística y ciencias actuariales. ¡Wow! Nada que ver con la actuación. Creo que sí, un poco diferente. Tuve el primer día de clase y que
me dice que esto no es lo que es, ok. Y entonces, pero me enamoré el primer día. Me enamoré de la estadística, fue como amor a primera vista. Después me llevaron a hacer el recorrido de la universidad, entré a la biblioteca, en mi vida había visto tantos libros juntos. Fue como un flechazo. Yo, bueno, me voy a quedar aquí 6 meses y luego mentira. Yo ahí duré hasta que me vine a vivir a Panamá. O sea, no. De hecho, fue como un guayabo, un luto así fuerte, venirme y estar a la mitad de la carrera, no me gradué, o sea, Claro. pero ese es como mi crush de toda la vida. Yo quise estudiar estadística y convertirme pues en un licenciado en estadística, pero digamos que tuve que mudarme y cambiar. Entonces, desde ese punto que yo decido, cuando yo decido venirme a Panamá, ya yo, digamos que las situaciones en casa, cuando uno viene abajo, no es que decide independizarse, uno tiene que independizarse. Exacto, que bueno, no te estamos preguntando, amiga. Exacto, tú tienes que ir y simplemente aportar a casa, tú tienes que buscar un mejor futuro. Y en mi casa, afortunadamente, era mucho. Mi familia es de clase obrera, todo el mundo es técnico obrero. Y en mi casa escuchaba mucho: tú tienes que buscar tu mejor futuro. Y con mejor futuro se refería a no ser obrero. Y eso a mí, eso fue desde el segundo grado hacia adelante. Tienes que buscar tu mejor futuro, tienes que buscar tu mejor futuro. No saques embarazada, tienes que buscar tu mejor futuro. Así típico, porque cuando tú apenas llegas como a los 15 años, no sé si a ustedes les pasó, todo era, cuidado, no quedar embarazada. Sí, exacto. Pero, Ay, Dios mío, es tu futuro. Sí, tranquila, no se preocupen, o sea, la vida. exacto, tanto que bueno, la preocupación es que ahora no tengas. Es que ahora el problema es al revés. Ya, yo voy a llegar a los 30 y no tengo, ya tú tienes 30 también. 30 y sí, estamos como lejos todavía, pero bueno, eso es otro cuento. Ajá. Nos lo dijeron demasiado. Demasiado nos lo dijeron. Ya estas son las consecuencias, por favor, ya no le digan eso a sus hijos. Que la gente quiere ser emprendedora para siempre. Yo no me veo, de hecho, yo no me veo mi mayor o lo que sea súper 100% jubilada. Si quiero una independencia financiera como todo el mundo, pero yo no me veo 100% jubilada, tirada en una casa de playa toda la semana. O sea, sí me veo como que siempre en un proyecto o algo, ¿no? Ay, Porque te es lo que entiendo me tanto, te entiendo tanto. es lo que me llena, es lo que. Y me sale muy Yo estaría natural. ¿Y por qué? Quiero hacer cosas. Quiero hacer cosas, todavía estoy joven, me siento así como todavía estoy joven, me encanta. Entonces no creo que sea para mí. Digo, de hecho, emprender no es para todo el mundo. No. O sea, tú no puedes forzar el emprendimiento. Y eso nos lo demostró la pandemia, pero con creces. O sea, yo antes de pandemia, con una socia muy querida, tenía una comunidad que se llama Master Women Panamá. Y la comunidad había belleza de emprendimiento, pero si yo comparo las clases de emprendimiento que teníamos y las personas que eran, todas cambiamos de una manera bella. Todo el mundo creció, todo el mundo buscó un camino y digo, del 50%, si hacemos un estudio ahorita, puede que del 100% de toda la comunidad que estaba allí, ahorita solo el 30% sigue siendo emprendedor. Entonces, es un número bastante corto que te da el tiempo, ¿no? Porque uno dice, no, yo emprendí y ya el primer mes veo resultados. No, esto es un trabajo de años, esto es un trabajo que tienes que ser muy constante y con muchas herramientas, ¿no? Porque también pasa que te encierras en lo que tú eres y hay como un ego que no te deja desapegarte. Cuando yo empecé. Pero tú llegaste aquí a Panamá y tú sí tuviste trabajos tradicionales. Por supuesto, O sea, toda la vida. o sea, exacto. Toda la vida yo trabajé en el banco, en el call center, pero eso súper mal en el call center, bloqueaba tarjetas y yo, ay, no, perdón a toda la gente que le bloqueé la tarjeta, estaba nueva en el call center, yo solo Vamos estaba. a perdonarla. Todo Qué bueno yo- que ya utilizas otro nombre. Sí, qué bueno. Porque te lo juro que, o sea, es que la gente decía, o sea, yo no les daba chance, o sea, no les daba chance de buscar la tarjeta. No, señora, usted no, y bloqueaba eso, y de verdad que no. Entonces, era súper mal, obviamente, pasaron muchas cosas, pero tuve mi primer trabajo independiente en una academia de baile, daba clases, y ya entonces ahí como que empecé a ver el dinero diferente. Claro, lo viste no del lado seguro, de nómina, de 15 y último. Sino lo vi emocionante, Sino que lo vi, porque claro. si yo trabajaba más horas o unas horas específicas en lo que a mí me gustaba, que era bailar,
iba a tener mi plata feliz porque ya yo los fines de semana era bailando y me estaban pagando por bailar o enseñarle a las niñas a bailar. Y eso para mí era la maravilla. Cuando salimos en los periódicos, lo que sea, eso para mí era la maravilla. Ahí yo siento que hizo clic entre lo que estoy estudiando, para qué me está sirviendo, pero no tenía tantas herramientas como ahora. O sea, me hubiese encantado que en esa época... Ay, típico. Me hubiese encantado saber por lo menos la mitad de lo que sé ahora. Sigo diciendo 18, 19 y ya en esa época, bueno, y entonces lo compaginaba con mi seguro porque claro, mi mamá jamás me iba a dejar salir del banco, así fuese sueldo mínimo. O sea, no, trabajas en el banco, ¿cómo vas a renunciar por una academia de baile? ¿Estás loca? Súper loca. Entonces ya yo, ok, tengo los dos. ¿Puedo tener los dos? Sí, mamá, puedo tener los dos. Ok, puedo tener los dos. Y entonces pero me forzaba mucho. Y luego, esto es gracioso porque en el mismo salón de clase, unos compañeros decidimos que nos hacía falta como una segunda carrera. No sé cómo vino la comunicación. Teníamos como un mes libre, o sea, veníamos de estudiar mucho. Y teníamos un mes libre y lo que hicimos fue irnos a otra universidad a distancia a buscar otra carrera. Entonces yo terminé estudiando estadística en la Central, administración de empresas en la Universidad Nacional Abierta, que era a distancia, que te daban un montón de libros y tú te ibas a la casa y luego venías a presentar. Tenía el trabajo en el banco y tenía la academia de baile. O sea que yo estaba a mi tiempo... No, pero tú, o sea, y tenías una energía, bueno, también en esos me años encanta, sí, en esos años uno tiene muchísima energía, y estaba en familia también, no desatendía a la familia, y me encanta la familia, y eso, digamos que ahí se empezó a forjar, claro, con todos estos problemas de Venezuela yo tuve que salir de Venezuela, pero yo llegué a Panamá y mi primer trabajo en Panamá fue en la recepción de un hotel, como recepcionista, y me encantó ese mundo de hotelería, atender a la gente. Ahí yo aprendí de primera mano qué era atender a una persona, yo no sabía atender a nadie. Atención al cliente. No sabía qué era eso de escuchar al cliente, o sea, todo eso que ahora es súper famoso, que ahora es como muy de moda, eso lo viví en el front de ese hotel. Que agradezco pues los 4 años que estuve ahí como en esa formación, pasé por todos los departamentos, housekeeping, cuando no había gente en el restaurante pues yo bateaba de emergente, o sea, sí me gustaba como estar 24/7 metida en el hotel haciendo trabajo de diferentes lados, o sea, yo terminaba mi puesto de recepcionista y no sé, iba a las recamareras a echar cuentos y a que me explicaran con cara, las camas me quedan lindas, una cama hecha por mí. No me imagino, no, qué pena entonces mi cama. No, sí, no. A mí me encanta que la cama quede estilo hotel y eso lo aprendí obviamente de esa escuela, eso para mí fue una super escuela y ahí fue donde un año después dije, bueno, tengo que seguir estudiando, busqué estadística por un año y no había, no se abriría la convocatoria porque nadie quería estudiar eso. Y bueno, es que nada más Duni. Exacto, entonces que joven, no, aquí no tenemos esa carrera, pero aquí en su panfleto dice que dan estadística. Exacto, y yo quiero, pero es que amiga, nada más sería una. Exacto, y no alcanza a pagar a los profesores. Exacto, entonces nada, terminé en la privada haciendo finanzas. Y porque bueno, era como que parecía, no sé, ni algo me dijo que bueno, vamos a darle finanzas, que eso siempre hay trabajo. Esa es la respuesta. Yo dije, bueno, vamos a hacer finanzas, porque finanzas, aquí siempre va a haber trabajo para un financista. No, mentira, no, pero tienes que forjarte de varias formas. Yo creo que ese es como un mix. Yo sé que mi profesión, de hecho, para mí descubrir que yo era un business planner fue un trabajo de 100 y pico personas que me ayudaron con una encuesta anónima. Porque yo antes, como tenía este mix, yo sabía que quería emprender. Pero exacto, ahí vamos a ir a ese punto. A ver, ¿cuándo tú dijiste yo quiero emprender? Porque, no sé a ti, o sea, en mi caso, por ejemplo, eso no llegó de la nada. O sea, eso primero fue, no sé qué quiero hacer con mi vida, pero no quiero volver a un trabajo convencional. Ya yo aquí he explicado esa transición mía, entonces yo dejo el trabajo, y tú estuviste también en esa etapa mía, yo dejo el trabajo y yo no sabía que yo quería emprender. Lo que yo sabía es que no quería volver a un trabajo convencional y ya después los caminos me llevaron obviamente a un mundo independiente y no a buscar estos trabajos. Pero ¿qué te llevó a ti el emprender?
Ok, es que yo nunca vi diferencia entre un trabajo convencional y emprender. Como yo siempre lo hice a la par. Clic, o sea, ok. Yo estuve todo el tiempo, sabía que me faltaba algo y lo que me faltaba era hacer el emprendimiento sola, o sea, sin tener la muletilla del trabajo convencional. Lo que pasa es que yo desde siempre, desde la academia, o sea, tenía 17, 18, cuando yo llego a Panamá, que de hecho hago el hotel, yo en mi tiempo libre hacía uñas y cabello. Ok, O sea, yo soy de... Me estoy enterando cosas aquí. O sea, yo cuando llegué, es que no me iba mal, pero no me podía estar quieta. Entonces yo nunca he tenido eso de voy a dejar mi trabajo porque no me gusta, no sé qué. Yo estaba enamorada del hotel. Yo siempre, gracias a Dios, siempre estaba enamorada de lo que hago. Cuando no estoy enamorada de lo que hago, se me nota y yo le doy un año, eso sí, le doy la oportunidad por un año y después me despido por todo lo alto. Hago el mejor trabajo y digo, ok, hasta aquí llego. Me pasó con bienes raíces, me encantó, pero hasta ahí. O sea, no es para mí. Trabajé en bienes raíces normal, o sea, estaba dentro de bienes raíces y aprendí muchísimo, pero le dije un día a mi jefa, no puedo. No puedo porque no es para mí y yo sí tenía todos los huevos todos los huevos en esa canasta. O sea, solo tenía ese ingreso, pero no me asustaba. Porque yo sabía que podía generar, o sea, que yo era una fuente de ingreso, no sé, siempre he sido una fuente de ingreso andante, porque es que nunca lo vi separado, o sea, siempre tuve mucha energía para hacer eso y como que sí, como que me encantaba como tener varias fuentes de ingreso. Pero cuando ya, digamos que lo hice de forma más profesional, cuando lo decidí, fue justamente unos 4 meses antes de pandemia. Que fue cuando digo, ¿sabes qué? Yo me voy a dedicar a ser business planner, pero para esto ya teníamos la comunidad y ya yo había recibido mucha información. Mucho feedback de la gente. Gente que ya tenía 10, 15 años siendo emprendedor, siendo empresario, y ya ellos contaban su historia y yo dije, ok, yo estoy en este punto de esta historia, ya que me falta. La gente me decía, pero tú deberías cobrar por esto. Porque yo me sentaba en cualquier café con una amiga y lo asesoraba y le decía cosas que tenía que hacer, lo hacían, ganaban plata y me decían, Luni, pero tú tienes que cobrar, Luz, tú tienes que cobrar por esto. Y fue cuando dije, ok, me llamo Lifestyle Planner. Eso no pegó, pero para nada. Yo tuve como 6 emprendimientos antes de ser business planner. Tenía entonces esto que no pegaba, no cuajaba. Y agarré como mi fibra estadística y hice una encuesta y el boom fue que lo hice anónimo. No dejabas tu nombre, no dejabas tu correo, no dejabas ninguna manera que yo supiera quién me estaba hablando. ¿Quién te estaba diciendo? Esa gente me dio, pero hasta con el todo. O sea, esa gente me dijo, no, mira aquí, yo no te entiendo acá, yo no sé. O sea, y para mí fue un despertar. De hecho, yo con cero fueron casi 100 y pico de respuestas. O sea, normalmente cuando uno hace una convocatoria y yo casi que lo publiqué y no eran tantas, eran como 300 personas. O sea, que me fue bien como el que estaba respondiendo. Y eran preguntas de desarrollo, no eran tantas de selección simple. Y la gente me dio con el todo y fue que yo pude como madurar un poco. De hecho, analizarlo me tomó 6 meses, un año. Y esto ha ido mutando cada vez mejor, cada vez entiendo con casos de clientes cómo realmente los ayudo. Porque tratar de comunicarse o tratar de decirlo, ¿sabes qué? Es que yo hago esto, no es fácil. ¿Por qué? Porque yo me estoy inventando una profesión nueva. Hace 10 años, 15 años, la gente no sabía que era un community manager. Hoy no saben que es un business planner. Ya va, o sea, yo me enteré que eso existía con ella. Es que eso, pero es que, ojo, pero es que ¿sabes qué me parece fascinante? Que tú te atreviste a crear algo nuevo, o sea, a crear una profesión o a crear una... Sí, porque es una profesión, ajá, porque tú lo estás haciendo, o sea, no es que es mentira, sí lo estás haciendo, entonces lo creaste desde cero. Sí. Porque, por ejemplo, yo soy escritora, ¿sabes cuántos escritores hay desde el comienzo de la humanidad? Todo el mundo escribe, o sea, pero tú creaste algo completamente nuevo y qué increíble que te dejaste también asesorar por la gente y que pudiste recibir ese feedback sin que tu ego interfiriera. Exacto. Porque el ego juega un papel muy interesante. No, sí, interfirió los primeros años porque yo no quería bajarme del pedestal de ser la chica del tiempo.
porque así me apodaban, ¿no? Porque no tenía esa flexibilidad, yo era súper cuadrada, yo decía, no, eso tiene que ser así, mi agenda es así, tiene que terminarse, porque cuando tú trabajas con tecnología, la máquina va mucho más rápido que tú, obviamente, Claro. y tienes que analizar a una velocidad y tomar decisiones fuertes a una velocidad muy, muy agresiva, ¿no? Entonces, para tú poder hacer estas decisiones de forma agresiva, tú tienes que tener información, y tienes que tener información de forma rápida. Entonces yo decía, ¿sabes qué? Yo no me puedo, no puedo, simplemente no puedo, yo no hago finanzas, yo no hago estadística, Yo hago todo. yo no hago tecnología, o sea, yo no soy ingeniero en sistemas o nada que ver con programación por ahora, porque es lo que Claro, me gusta. Entonces sí me interesaba como eso de encontrar un lugar, ¿no? Y como no había, me lo creé. Eso fue lo que pasó, como no había un lugar para todo lo que yo sabía, todo lo que me había ayudado mi entorno, lo creé y de hecho por mucho tiempo simplemente dije DBP, o sea, como que la gente se acostumbrara a DBP, pero en el fondo la gente no sabe qué significa DBP. Entonces mis clientes dicen, no, esta es la chica que me ayuda de DBP. Entonces ya, claro, la gente. Y ahora, hace 6 meses, después de 4 largos años, la gente dice, no, ella es mi business planner. ¿Y tú qué? Cuando lo escuché por primera vez de la boca de un cliente hace 6 meses. Hace 6, sí, como en noviembre, octubre del año pasado, yo no lo podía creer. Yo vine y celebré, o sea, me tomó, bueno, no sé, pandemia, los últimos 3 años de creer y no creer, de creer y no creer, creer y no creer, así estuve. Y ya, afortunadamente, claro, no me ves en redes sociales, no me ves. Entonces la gente dice, pero ¿y cómo trabajas? Bueno, porque a veces cuando tú haces un muy, muy buen trabajo y la gente realmente te conoce, el de boca en boca funciona muchísimo. Amo las redes sociales. Es un amor-odio que tengo con ellas, pero sí espero que en algún punto vean más contenido de lo que puedo ofrecer, pero digamos que va a ser un camino mucho más largo por ahí todavía para mí. Y es que fíjate algo que podemos andar ahorita, porque yo siento, como empecé diciendo al comienzo de este episodio, que tanto en las casas, por lo menos no sé tu casa, en mi casa específicamente, a mí siempre me enseñaron a ser una empleada increíble. Es decir, tú sacas las mejores notas porque te tienen que ver. Tú tienes que ser la mejor en esto porque obviamente puedes conseguir un muy buen empleo, ¿sabes? Entonces te hablaban y que no, entonces tú estás en una empresa que te va a dar una jubilación. Entonces todo es como, o ser una alta ejecutiva. Por ejemplo, mi papá, me acuerdo cuando empecé a estudiar en la universidad, me hablaba de, eres una ejecutiva, ¿no? Pero ejecutiva para mí era, oye, entonces estoy en una empresa porque soy una ejecutiva, ¿me entiendes? Entonces, en la universidad también, yo estudio Derecho al principio, bueno, yo estudio Derecho, me gradué de Derecho, y te enseñan es a ser la mejor abogada dentro de una firma abogada, dentro de un bufete de abogado, ¿sabes? No te dicen y que, ay, no, sí, ¿sabes? O sea, ábrete tú tu camino. Entonces, yo creo que cuando ya tú o sea, algo te dice que debes abrirte camino, las riendas o los parámetros, las reglas no existen. Y entonces es más complicado. Porque, por ejemplo, hay otras culturas, no sé, por decirte, hay otras culturas, para no nombrarlas aquí, que desde la casa se habla de emprendimiento, se habla de negocios, se habla de que tú tienes que forjarte lo tuyo, ¿no? Entonces, pero como no tienes ninguna guía, entonces te dan más tropiezos que nadie cuando empiezas a emprender. No sabes, ok, bueno, ¿qué es un presupuesto? O sea, tengo que unir, porque por ejemplo ahora yo sé que no puedo unir una cosa con la otra. O sea, una cosa es catering O que y ya otra tienes que cosa pagarte es un esto. sueldo. O que yo me tengo que pagar un sueldo. O que tengo que, ok, como ya soy independiente y no trabajo con 15 y último, que era lo que estábamos hablando el otro día, yo tengo que estar pendiente con proyecciones. O sea, ok, bueno, Si me llega. tengo que pensar Si hoy. estoy en mi punto de equilibrio. Exacto, tengo que pensar hoy en cómo voy a comer literalmente el mes que viene. Entonces tengo que empezar a hacer el trabajo desde hoy. Sí. Entonces,
yo digo que este tipo de esquema, por decirte, ahorita estamos hablando de la parte financiera, pero por ejemplo también el parte de inventario. Si trabajas con un producto, en temas de servicio, tú tienes que empezar a tocar al cliente desde hoy para empezar a negociación, para empezar a todo el cierre, firmas contratos, firmas propuestas, lo que sea, y después viene el servicio, pero no te están pagando en ese momento. No. Entonces, este camino tú lo empiezas a hacer sin ninguna guía, o sea, o eso es mi percepción. O sea, yo empecé sin guía. O sea, bueno, creo que esto no funciona. Por supuesto. Oye, no tengo nada de dinero en el banco, aunque tengo muchas cuentas por cobrar. O sea, tengo clientes que me van a dar dinero, pero yo no tengo nada de dinero en el banco. Entonces, ¿qué estoy haciendo mal? Ok, entonces ahí me reestructuro y empiezo a ver, pero no hay una guía, ¿sabes? Entonces yo creo que es más difícil, a mi modo de ver, que las personas emprenden, y por eso es que es un camino mucho de resistencia, no sé si tú opinas lo mismo, de resistencia, de fe en ti misma, aunque no tengas pruebas, porque el camino no está trazado, y no hay tantas guías por allí en el mundo que te dicen qué tienes que hacer. No hay como que quien te diga que mira, sabes que es que esto ya no funciona, ven para ahora ahorrarte ese dolor. Mira, lo interesante es que como yo vengo de una familia que digamos ninguno fueron emprendedores y tampoco pasaron del ciclo diversificado, salvo un par de días de secundaria. Yo creo que soy la segunda solamente de mi familia, del núcleo cercano, en obtener un título universitario y tal, pero yo sí tuve como esa resistencia también familiar porque no iba nunca a lo seguro. Entonces, yo a veces, de hecho, yo tengo un cuento de que yo estaba montada en una tarima, no sé, bailando en Caracas o en la capital y tal, y entonces mi mamá decía, no, esa está por ahí bailando, o sea, como que nunca tenían conciencia de lo que realmente, y yo protegí mucho, porque yo en el fondo sabía que algo dentro de mí me hacía como moverme, ¿no? Entonces esa fibra de moverte mucho y de arriesgarse, ¿no? De proteger, pero por más que te dijeran que no era, que no, que lo pensaras, porque esa palabra venía mucho, piénsalo, ¿qué estás haciendo? Piénsalo. A veces mucho más agresivo porque te dicen, no, tú estás loco, o sea, ¿qué te pasa? Tú estás bien en el banco, tú estás bien, estudia, de hecho, en la misma carrera. Pero, ¿quién estudia estadística? ¿Quién estudia estadística? No, mi mamá, no. Ve por otra cosa, contabilidad, no sé, ve a ver. ¿Qué vas a trabajar? No vas a tener trabajo. Y no vas a tener trabajo. Ya va, es que ahí es el punto, diste en el clic. Es que me pusiste la frase que se usa demasiado. Tú estudias para tener trabajo. Entonces, pero nadie te dice jamás, o sea, y las que digan disculpen que no las estamos tomando en cuenta porque no nos lo dijeron mucho. No nos dicen, hazte tú tu propio trabajo y ve cómo tú lo creas. Jamás. Es, oye, ¿y de qué vas a vivir? Te vas a morir de hambre. Exacto. Y entonces tienes esa responsabilidad porque ya tú vienes como rompiendo patrones, pero en mi caso sí existían cierto tipo de carencias, pero yo nunca las asumí como carencias, sino que era lo que me tocó vivir y yo la verdad que estaba súper feliz con mi familia y estaba tranquila porque digamos que lo que me faltaba me lo daba otra parte de mi familia. Y mi familia sí no era tan, digamos que mi papá sí era súper estricto, pero la familia materna decía, hazlo pues. Y me daba la oportunidad, ¿sabes qué? De demostrar. Ellos no me daban el camino, o sea, no me decían, ok, vete por ahí, o que haz esto, tal, que no sé qué, sino, de hecho, yo tengo un tatuaje que me hice a los 21, y mi mamá me dice, si tú tienes plata, háztelo. Y yo quedé con un qué, ok, eso para mí fue un ok, o sea, ok, háztelo. Un poco agresivo el tema, pero pero yo me lo voy a hacer. Y entonces, ella, sí, yo llegué con mi tatuaje al día siguiente, y mi mamá, ¿qué te hiciste acá? Y yo, tú dijiste que si yo tenía plata que lo hiciera. Y entonces mi mamá se echó a reír porque sí fue cierto. Y ya ella empezó a cuidar lo que me decía porque ya era como un reto, ¿no? Para mí, como, ¿sabes qué? Y las personas que me estén escuchando, que ahorita estén y que, bueno, que escuchen mucho o que vean a su mamá que llega todo el tiempo de su trabajo y no es como completa, no está completo, no está lleno, amor, no es que necesite emprender. Que no se malinterprete, ¿no? No es que necesite emprender, es simplemente que sí tiene que buscar algo que le apasione.
Porque como vuelvo y repito, casi todos mis trabajos, yo creo que 2 o 3 no me han gustado y los he dejado en buenos términos, me despido de ellos en muy buenos términos, no espero estar súper cansada o espero estar, simplemente me muevo. Pero sí es necesario que la gente como que entienda un poco de lo que le gusta hacer, no tanto la pasión así romántica de que me voy a dedicar a esto para siempre, porque uno cambia muchísimo. Yo no soy la misma de hace 4 meses, de hace un año, Yo mucho tampoco. menos hace 3 años. Pero sí hay gente pues que está muy cansada y hay que evaluar también muchos factores. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con estos gurús que dicen, no, levántate y camina no sé cuántos pasos y tú vas a empezar a cambiar tu vida y de la noche a la mañana no, es un trabajo previo, hay que analizar pues el estatus socioeconómico de la persona, No, su ya va, movilidad, todo. Duni, y hasta su situación. O sea, por ejemplo, no es lo mismo, y sigo diciendo, no es lo mismo que uno se aviente al vacío, por decirte algo, cuando tú nada más dependes de ti y nadie depende de ti, ¿sabes? Exactamente. Entonces, porque yo puedo entender perfectamente, porque me lo han dicho, una persona que tiene 3 hijos, ¿sabes? Es madre soltera, por decirte algo. Entonces, ¿cómo se avientan a algo desconocido cuando la seguridad es lo que le da todo lo que tienen sus hijos? Y sabes, como buena mujer y madre que uno protege mucho, sabes cómo es más difícil. Entonces no digo que sea imposible, porque conocemos muchos casos que sí lo logran y que quieren hacerlo y lo hacen, pero definitivamente cada circunstancia es distinta. Y por ejemplo, hay casos donde funciona muchísimo y es mucho más recomendable también lo que tú dijiste de tener un trabajo e ir empezando con tu idea de emprendimiento. Sí, efectivamente eso es lo que tú quieres, porque perfectamente te puedes sentir bien en la compañía donde estás y te quieres quedar ahí toda la vida. Sí. Y es súper válido, ¿sabes? Pero si tú, por ejemplo, tienes ese zancudito, ese bichito que te está diciendo en la cabeza, yo quiero hacer algo más. Y No te puedes estar quieto y entonces, se te da bueno, lo haces. fácil y tú, la verdad, tienes como esa información disponible. Investigas. Yo creo que hay mucha, digamos, escepticismo familiar. Creo que nuestra generación sufrió de un escepticismo crónico en los emprendimientos porque fracasaban al año o los 6 meses, y creo que no es por falta de intentarlo, simplemente porque había un problema como puedes estar en capacitación, no te adaptaste como al mercado, o sea, como hay muchísimos factores del fracaso de un emprendimiento. Y la gente pues siempre estuvo escéptica porque siento que han venido de las grandes corporaciones. Entonces creo que la gente, si tú le dices emprendimiento, se van directamente a la artesanía. Sí, Se van directamente a la artesanía, algo que tú haces con las manos los fines de semana y más nunca lo ves, o sea, como y que no lo ven profesional, escalable, y no lo ven escalable. ni de forma profesional, ni que tú te dedicas a eso 100%, ni que vas a ir creciendo en el futuro. Pero ya tú dices empresario, una gran corporación, 30 personas a cargo, por lo menos, por lo mínimo. Entonces es un problema como de escepticismo, ¿no? Si me lo creo o no me lo creo y cuáles son mis responsabilidades. Creo que la clave también está en la preparación. Yo creo mucho en la preparación y en la organización, o sea, cómo yo me organizo para afrontar estos retos. Me conozco, también viene parte mucho de me conozco cuál es mi tope de energía, si lo puedo hacer o no lo puedo hacer, cuáles son, digamos, los riesgos que yo estoy corriendo y que estoy dispuesta a asumir, o los sacrificios que estoy dispuesto a hacer. Porque cuando tú tienes hijos y tu mentalidad obviamente va a cambiar. Sí, totalmente. Y tienes que, si de verdad quieres hacer como una cosa diferente, como no aventurarte a ciegas, porque realmente afecta a vidas de terceros y no sería responsable de tu parte. Totalmente. Entonces sí es importante que como que la gente evalúe su caso y digo, hay mucha información en internet. Y totalmente, o sea, lo que también hay un punto que era lo que quiero resaltar aquí, y sé que ya lo dije, pero lo sigo diciendo. Puedes hacerlo, puedes empezar a idear, el acceso a la información ahorita está como nunca antes, o sea, ahora YouTube te enseña de todo, hay libros que te enseñan de todo, o sea, no necesariamente, porque hay personas, y todos conocemos personas que dicen, no, pero es que una universidad, por ejemplo, yo no puedo entrar a una universidad por X o por Y. Ok, pero ¿sabes cuántos libros hay de los temas que tú puedes aprender?
sabes cuántos cursos en línea. Sí, esa información O sea, la saben, pero tú sabes que es lo interesante. Hay muchísima información, entonces darte la oportunidad, o sea, es a lo que yo quisiera decir, darte la oportunidad de buscar esa información, de instruirte, de ver opciones y que también te gusten. Porque, a ver, no es emprender por emprender, o sea, no es como que, ay, no, sí, yo quiero hacer vasos de plástico. Hermana, pero si no te gusta hacer el vaso de plástico, lo vas a dejar, vas a estar amargado, entonces para eso quédate en tu trabajo. O sea, entonces también tienes que amar, o sea, yo siento que tienes que amar de verdad lo que estás haciendo. O si no, es muy difícil que tengas esa fe ciega, que tengas esa resistencia, que seas tan valiente para sostener algo que no te gusta. Pero mira que ahí yo difiero un poco de tener algo que 100% te guste o sea tu pasión, porque corres el riesgo de estar involucrado sentimentalmente con tu negocio. Y entonces allí nosotros, por eso es que somos diferentes en esa parte más técnica, ¿no? Total. Luego no puedes, tienes problemas para delegar, porque nadie lo puede hacer mejor que tú, porque solo tú lo haces bien. Entonces yo sí siento que, bueno, en el caso de las mujeres, y eso está demostrado, que nosotras nos involucramos sentimentalmente con los negocios, los emprendimientos, y eso es parte de un indicador de fracaso cuando nosotros no podemos deslindar totalmente nuestros sentimientos o nuestras emociones del emprendimiento, ¿no? Entonces, negocio es negocio. Si tú estás viendo que de verdad te gusta lo que te estás dedicando y se te da fácil, eventualmente nunca vas a poder hacer todo lo que se requiere para un negocio. Tú vas a necesitar inventario, contadores, abogados, o sea, es mucha información lo que tienes, ¿no? Entonces poder dirigir o poder delegar es algo que tú puedes aprender, ¿no? Porque en realidad para tener un emprendimiento, digamos que tienes que tener un cierto nivel de profesionalismo, pero también tienes que tener esa inteligencia emocional de poder desprenderte a lo largo, porque si no llegas a un tope y no creces porque no empiezas a delegar o no ves la oportunidad de negocio, ¿no? Entonces ahí yo sí soy un poco más técnica y me gusta como que la gente entienda que el poder de su emprendimiento es poderlo llegar a escalar y tener un negocio que te permita tener la vida que tú quieres y no necesariamente anclado a tus sentimientos, ¿no? Sino que eso lo veas como una fuente de ingreso y que también puedes tener varias fuentes de ingreso. Puedes tener varias, exacto. Entonces, creo que ahora ese boom o esa moda de sentir los negocios en la fibra o lo más al fondo posible, yo apoyo muchos proyectos de forma independiente donde doy asesoría específicamente para el tema de prototipos de productos o servicios, o sea, los testeamos. Y increíble cómo dentro del mismo equipo hay gente que está enamorada del producto y hay gente que no, y cuando ya salen a la calle los roles se cambian. Entonces cuando esos roles se cambian, ahí está el primer choque, porque entonces la persona se desmotiva. Tu negocio no puede depender de tu motivación, de nada de eso. Puede depender capaz de tu disciplina o tu compromiso, mejor dicho, pero no de tu motivación, porque tú igual te tienes que levantar. Si tú tienes un asistente, tienes que delegar, tienes que mandar, tienes que revisar. O sea, total. Esa cobertura que le ponemos de sentimiento, yo quiero que en el futuro las mujeres podamos tomar esas decisiones difíciles rápido y no estar tan ancladas de es lo que te guste para siempre, porque no sabes si te va a gustar para siempre. A lo mejor dentro de un mes ya no te gusta, pero es un negocio que es rentable, que lo has construido y lo vas a poder modificar de tal manera que si perdiste como la fibra, a lo mejor lo que te hace falta es un poquito de sazón, y tú lo que haces es que haces un curso o te especializas. La gente que hace estilismo de uñas, unas cosas bellísimas que salen ahora, tienen de hecho nuevos nombres, ya son técnicas de uña, no sé qué. Entonces vas y tomas una nueva técnica y bueno, y vienes y regresas con algo nuevo. O por ejemplo, lo que yo también he visto en algunos casos en la antigua empresa donde yo estaba, es que tú vas literalmente deslindándote de cada vamos a ir desde cero. Tú tienes una idea de emprendimiento. Al principio tú eres todo. Al principio obviamente no tienes para contratar a alguien o para tercerizar cosas o para delegar, porque estás empezando con el modelo. Cuando ya tú llega un punto de que tú dices, oye, ya puedo efectivamente tener a alguien que me ayude, por ejemplo, con las ventas, alguien que me ayude con las finanzas, alguien que me ayude, entonces empiezas a delegar y a tener un equipo. Entonces el equipo empieza a crecer, se convierte en departamentos, los departamentos ya tienen su propia persona, ya tienen sus metas, ya no necesariamente
si tú estás o no estás, eso va a caminar. Al principio no es así, obviamente, al principio tienes que hacerlo tú, pero eso va a ir creciendo y cuando vaya creciendo va siendo mucho más escalable y pues tiene muchísimas más oportunidades de crecer, porque si tú te enfermas, cuando tú estás al principio, tú te enfermas y se para toda la operativa. Así mismo. Pero cuando ya tú tienes un equipo, obviamente no importa qué pase, siempre va a haber alguien allí. Entonces ya después lo que yo veía es que cuando hay esta persona que ya no quiere, digamos, seguir involucrado dentro de la operativa, lo que hace literalmente es volverse socio y punto. O sea, es decir, ya formas parte de la directiva donde van las decisiones Y sigues recibiendo las tops, es decir, o sea, bueno, perfecto. El beneficio. Ok, yo voy a tener un comité con con el CEO de la empresa, porque tú entonces designas a un director ejecutivo, director de toda la empresa o presidente de la empresa, tú lo designas, que es el que te va a rendir cuentas a ti cada tanto. Claro, pero ahí nos vamos Entonces súper ya lejos. claro, no nos vamos lejos, pero lo que voy es que sí hay maneras, cuando ya tú llegas a un cierto punto, de que hasta puedes deslindarte de allí y puedes, entonces, ¿sabes qué? Quiero tener muchísimos huevitos, ¿sabes? Claro. Quiero tener muchísimas más cositas. Entonces así vas, claro, por ejemplo, en mi punto ahorita con Humanizándote, o sea, con el tema de los talleres, charlas y cursos, aparte de mis temas de los libros, o sea, ahora nada más puedo, literalmente, una persona que me ayuda con las ventas, que si consigue una persona, pues, tiene comisión, ¿sabes? Por el tema de los talleres y los cursos. Claro. Pero yo hago toda la parte contable, toda la parte también de conocimiento, yo soy la key parte, entonces sé que esto, la operativa, está completamente ceñida a mí. Que en algún punto, obviamente, tenemos que empezar a desligar las Pero mira, cosas. si tú me dices, Dunico, un consejo que te hubieses dado tú misma antes de emprender, inteligencia emocional. Si yo hubiese podido tener la capacidad de desprenderme de mis negocios anteriores, primero los que no servían los hubiese soltado más rápido. Los hubiese soltado, pero rápido, hubiese tenido el poder en mi mano, la decisión, la información para poder soltar, para poder tomar oportunidades, porque cuando tú estás pegado en algo o enfrascado en un negocio que no está dando, que no es rentable, pero no lo ves con miras largas o como no lo analizas lo suficiente, es posible que te pasen de lado las oportunidades de otro tipo de asociaciones, colaboraciones, De todo. de algún otro tipo de crecimiento, y las escuchas y las ves, pero como estás tan enamorado. Entonces yo lo que quiero acá es como, no es que hagas algo que no te guste solo por hacerlo, sino que lo que estés haciendo tengas la coherencia suficiente para decir cuando, o sea, que no te cieguen los sentimientos. A veces no podemos ser ciegos con nuestro negocio, con nuestro emprendimiento. Yo la verdad sí tengo una fibra muy, muy, muy fuerte con DBP, porque ha mutado muchísimo y donde está parado ahora es un punto donde yo me siento realmente cómoda y tranquila de lo que estoy creando. Pero también tengo otros negocios u otros emprendimientos que simplemente soy la ejecutiva, pero yo también los estoy creando. Total. Entonces esa protección no existe, como de poder delegar o poder deslindarme o poder modificar o analizarlo objetivamente. Cuando la gente, yo hago también el tema de Mystery Shopper, cuando yo voy y analizo los establecimientos para el tema de la atención al cliente, yo no voy a la segunda vuelta. Va mi equipo, va gente que llevo. ¿Por qué? Porque ya yo estoy viciada. Yo tengo ya un criterio formado. Criterio. Y entonces ese criterio formado no te hace tomar como decisiones objetivas. Y mucho cuidado con los emprendimientos. O sea, sí, yo no soy como la típica emprendedora que romantiza el negocio y me vas a ver como súper abanderada o muy enamorada. Capaz lo fui con mis otros negocios que fracasaron. No es para todo el mundo, pues, pero sí, mis negocios anteriores fracasaron. Tuve un negocio de agencia de viajes, tuve un negocio de todo el tema de hacer ejercicio, pero mantener hábitos. Entonces eso como que exigía mucho tiempo de mí y yo como que no estaba, pero como estaba 100% enfrascada en que eso era, en que eso me gustaba, porque realmente lo disfrutaba cuando lo hacía, cuando me contrataban, lo que sea, pero era muy poco el retorno. La verdad no lo vi venir, no lo vi como, ay, yo tengo que cambiar de rubro. O sea, me mantuve ahí 1 año, 2 años perdidos completamente porque no crecí,
no me dio oportunidades de aprender otra cosa, sino que estaba enfrascada en algo que supuestamente sabía y manejaba muy bien. Entonces, si yo hubiese tenido la posibilidad de deslindar esos sentimientos de esos negocios y ver el negocio como lo que es un negocio, creo que esa sería la piedra que le está faltando al emprendimiento, y la parte de que no te enseñan, sino que te enseñan a creer como en lo superficial, ¿no? Entonces tú lo superficial es como que, ay, sí me gusta, no me... Es una pregunta muy superficial, ¿no? Entonces la pregunta que yo me haría es, ¿esto es sostenible? ¿Esto yo lo puedo mantener en el futuro? ¿De verdad tengo la energía para hacer esto? Puede dar, o sea, porque por ejemplo, en mi caso, y yo lo hemos hablado muchísimo, una de mis fuentes principales de ingresos, la verdad, son libros, y tú lo sabes. Pero yo al principio yo no lo veía como algo que me podía sostener, porque yo sí escuché por mucho tiempo de que los escritores se mueren de hambre. Por supuesto. O sea, eso y lo escuché. Es más, cuando yo empecé a escribir, la gente me decía, o sea, lo veía como una aficionada, y ella escribe el hobby. Tú sabes, el hobby. Ay, su hobby es escribir, ¿no? Entonces, claro, pero ya cuando yo me lo tomo en serio, yo digo, ¿sabes qué? Yo me quiero probar a mí misma, por lo menos eso fue lo que yo hice. Yo me quiero probar a mí misma si da o no da. Porque si no da, yo tengo que buscar otra cosa. O sea, yo tengo que hacer otra cosa, tengo que decidir. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Ok, perfecto. Si es en libros, ¿cuánto me cuesta el libro? Claro, ahí ya le meto a la parte financiera, que fue muy importante. Y sí quiero hacer énfasis en esto, porque tenemos que aterrizar. Tenemos que aterrizar. Muchas veces nosotros romantizamos el tema, pero no vemos los números, ¿sabes? O sea, te puede gustar muchísimo una idea, pero si no está dando, hermana, tienes que comer, gracias. O sea, necesitas comer. Entonces, ok, me cuesta tanto el inventario. ¿Cuánto me cuesta cada unidad? ¿Cuál es efectivamente el margen? ¿Y cuántos libros realmente se pueden vender mensuales? ¿Qué necesito entonces para venderlos mensualmente? ¿Qué actividades necesito? ¿Necesito ponerlos en canales de venta diferentes? Es tal cual como si tú tuvieras un producto. Tú haces carteras, o tú tienes una empresa de hacer carteras. Ok, tú puedes tener las carteras en tu casa, son muy bonitas, pero si nadie las conoce, olvídalo. Entonces yo lo empecé a ver de una manera menos romántica que mis colegas escritores, y yo lo empecé a ver más como un negocio. Entonces dijo, ok, tengo que vender, por decirte algo, tengo que vender para que mis costos y todas las cosas de catering estén cubiertas y me lo pague mi libro. Tengo que vender 80 libros mensuales, por decirte algo. Ok, entonces son 80 libros. ¿Qué tengo que hacer para vender esos 80 libros? Me voy a probar si se venden esos 80 libros, porque puede ser que te demuestres a ti misma, dándote un tiempo, como tú estabas diciendo, dándote un tiempo, porque eso no lo ves en un mes. No lo ves. Dándote un tiempo si da o no da. Cuando yo veo que da, que ok, ahora sí, vamos con todo, ¿sabes? Sí, es soltar ese escepticismo general de la familia, de los amigos, porque otra cosa indispensable acá es hacer de tripas corazón con lo que me digas. Hacer así. Sí, ¿por qué? Porque ellos no te van a comprar, ellos no necesitan tu servicio, a menos que realmente sea un caso muy puntual y lo necesiten una vez o te apoyen para comenzar. Pero no sientas que la opinión de ellos va a ser determinante para tu negocio, no, porque ellos no son tu cliente. Entonces al principio sí me costaba mucho. De hecho, hace poquito, yo cuando decidí, hace poquito digo pandemia, porque yo todavía como que la pandemia la tengo cerca. Han pasado 3 años. Sí, por favor. Todo bien. Entonces yo en ese momento me lo replanteé, porque pasé 9 meses sin ingreso de ningún tipo, porque nadie iba a contratar servicios de consultoría, nadie. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo debería entrar a un trabajo de 8 a 5, no es lo que me gusta, pero bueno, tengo que comer, tengo no sé qué. La gente come, sí. Y entonces me lo puse en la mesa. Y después de eso yo dije, ¿sabes qué? No, porque yo he avanzado mucho. Y si logré 9 meses sin ningún tipo de ingreso, ahora pues voy a hacer una estrategia para tener unos ingresos que cubran mi punto de equilibrio, antes de quedarme completamente sin ahorros. Entonces yo dije, bueno, bien. Resulta que yo llamo a casa como para pedir una opinión y que me den esa palmita. ¿Sabes qué? Sí, dale, tú ya has recorrido mucho. Bueno, Malísimo. o sea, fue mi error porque yo esperé demasiado. Entonces una tía me dice, es que sí, tienes razón, deberías de buscarte un trabajo de verdad.
Entonces eso es un dilema terrible para O sea, la ¿qué gente joven. quiere decir de verdad? Eso es un dilema terrible porque entonces tú dices, ok, estoy en mi casa y es que pasa en la vida, o sea, una amiga me llama, no, mira, vamos a tomarnos algo, no sé qué, 9 de la mañana, un martes, y tú vas porque capaz te lo permites porque tienes flexibilidad de horario, pero hay otras veces que un domingo no puedes porque te comprometiste a entregar algo el lunes y eso ahí la gente no lo entiende así. O por ejemplo todo el mundo sale de vacaciones y tú no estás en vacaciones, pero como tú estás con tu computadora y dices, ay, pero suelta ese aparato un rato, o sea, no, tú me puedes revisar la cartera y yo lo único que tengo es cargadores y computadora, porque no, se me puede quedar la llave, se me puede quedar, no sé, todo se me puede quedar, pero la computadora no, o sea, yo duermo con la computadora al lado. No sé, es como una muletilla que tengo ahí, pero ¿por qué? Porque ese es mi sustento, de eso pues dependo. Y entonces es importante que la gente no se enfraque en lo que piensan los familiares o los amigos, porque ellos no son tu cliente y tienes que ver esto como un negocio. Negocio es negocio. Y ellos no están viendo el negocio en ti. Y tampoco un tema como que no, que me envidian, que no sé, eso es muy romántico. Ellos no están no te pendientes. compliques la vida, ¿no? No te compliques eso. O sea, es otro punto de vista y ellos te quieren muchísimo. Es más, Te aman, muchas a mí me veces- aman, mis tías me aman, Muchas pero veces te lo dicen para protegerte, pero ellos piensan que te lo están protegiendo y realmente te están echando para abajo las emociones, pero hermanos, o sea, ellos no son tu cliente, o sea, es así. Y a mí, para hablar de estos temas de dilemas emprendedores, a mí me pasa, por ejemplo, que si yo estoy en mi casa, Duni, o sea, yo literalmente tuve que hacer una oficina, o sea, yo tengo una oficina. Y es como que, ¿por qué? Y hay personas que me dicen, ¿por qué tú tienes una oficina? en tu casa. ¿Y por qué porque tú tienes una oficina y no tienes una oficina en tu casa? ¿Sabes? Y yo, es que tú no entiendes. En mi casa, primero, yo no me inspiro tanto, pero aparte de eso, es que mi mamá, yo la amo, te amo, mamá. Pero, por ejemplo, si me ve en la casa, ¡ay, Katy! Ven para que me ayudes en esto. Estoy trabajando, ¿sabes? O la típica, ¿no? Es que ya va, que voy a montar un arrocito para Si comer. no, ay, por favor, saca esto a descongelar. Hermana, yo estoy trabajando. O, por ejemplo, yo en mi casa, yo soy la que tiene por ahora el carro. Entonces, ay, llévame un momentito al súper. Estoy trabajando. Entonces, es como que si yo estoy aquí, tú vas a pensar que yo estoy haciendo algo que no es tan importante porque me ves en la casa, me ves en pijama o me ves en una ropa X. Entonces tú no asocias con que yo estoy haciendo algo serio, ¿me entiendes? Entonces, Exacto. ¿sabes qué? Vamos a hacerlo a la vieja usanza. Yo me voy. Entonces, ahí está mucha la gente que me ha visto en cafetería, yo me voy a una cafetería. No, pero tú tienes una oficina, o sea, tú sí, vas a tu o oficina. me voy a mi oficina, porque literalmente, si yo me quedo en mi casa, que podría perfectamente, primero no me inspiro igual, porque obviamente también estoy pendiente, ay, es verdad, el arroz, mi mamá, la vaina. Pero eso no lo bajado. desarrolla. Lo bueno es, Katherine, Lo que desarrollas. lo desarrollas. Yo te puedo decir, yo no sé, ahorita se puso de moda que el teletrabajo no funciona. Claro que no va a funcionar para la gente que hace agricultura, para que la gente que hace electricidad. Entonces, eso es otras cosas, pero hay trabajos que sí funcionan. Total. Yo soy una fe creyente horrible de En esto de- pandemia, en mi trabajo, en mi otro trabajo, yo estuve remota más de un año. Pero es que nosotros no tenemos. Mira, Yo ¿quién estuve en mi casa. Pero mira, es que no te Pero, parece. pero todo el mundo se creía que yo estaba trabajando, Duni. Ese es el tema. Como todo el mundo sabía que yo estaba trabajando para esta compañía y que yo tenía que entregar las cosas, yo tenía un horario de 8 a 5. Entonces, claro, Caterina está trabajando, ¿sabes? No la vamos a fastidiar porque ella está trabajando. Pero como ahora yo no tengo un horario de 8 a 5, entonces es como que, hola Katy. Y yo, no existe Katy. Pero mira, vamos a verlo un poco más global, eso es como casi lo típico. Pero fíjate, ahorita está súper de moda que toda la tecnología nos sobrepasa, toda la tecnología va con una velocidad de luz. Y sale este personaje famoso, ya saben menos quién, a decir que el trabajo remoto no funciona. O sea, si quieren que las máquinas cada vez vayan mejor, se modernicen, no sé qué, pero nosotros no podemos evolucionar la manera en que trabajamos. Sí, eso me parece es que me totalmente pareció ridículo, absurdo. pero- Sí. pero digo, la gente se lo cree porque es una figura de autoridad, ¿no? De autoridad digital. Entonces sí es como, wow. No, pero sí se puede. Sí, se puede. Claro pero que se puede, perfectamente. es más, tú puedes, paréntesis, tú puedes también educar a las personas que viven contigo, o sea, perfectamente.
Y puedes establecer límites, claro que sí. Lo que estamos hablando ahorita es de los dilemas que normalmente tiene el emprendedor. O, por ejemplo, consigue tu trabajo de verdad. Consigue tu ¿sabes? trabajo de verdad. Y a mí, o sea, cuando yo estaba empezando en esto de los libros, me dijeron, ay, Katherine, pero ¿cuándo te vas a conseguir un trabajo? Hermana, yo soy escritora, yo vendo mis libros. ¿Me entiendes? Ay, pero ese es tu hobby. Yo, no, o sea, es mi trabajo. Entonces, pero claro, yo los entiendo porque sigo diciendo, hay que hacer muchos tripas corazones. Tripas corazones, para lo que no entienden el término, es hacer oídos sordos. Es decir, no escucho, no dejo que me afecte tu comentario porque tú no entiendes de qué manera yo estoy viviendo. Yo sí le estoy viendo el queso a la tostada. Yo sí estoy viendo que sí está dando. Claro, porque Tú estamos no, hablando de porque- sus limitaciones. Capaz Claro. ellos no pueden vivir de ser business planner, ellos no pueden vivir de ser escritores y tal, pero tú no puedes asumir que esa conversación con ellos va a ser parte de tu negocio o que va a ser parte de tu realidad. Yo sí hago mucho énfasis en separar o tener esa energía que tienen los hombres para tomar esa decisión en los negocios. Si tú me pides un consejo, yo digo, mira, ¿sabes qué? Trabaja tu inteligencia emocional porque negocio es negocio y tienes que ser capaz de tomar decisiones fuertes a una velocidad muy, muy rápida porque el mercado está así. El mercado está bastante agresivo como para que tú lo pienses y lo pienses y lo repienses. No, tienes que ser capaz pues, de sostener con información, sostener todo lo que decidas. Entonces sí es interesante que la gente cuando me ve emprendedora, cuando yo oí esta charla, dice, ay, que Duny es como muy estructurada, ¿no? Como muy técnica. Y sí, porque la verdad nos estaban enseñando, como digo, tienen varios años como impulsando a la mujer, impulsando que hagan emprendimiento, pero emprendimiento. No nos hablan de ser empresarias, de tener este crecimiento, ¿no? Nos siguen guiando o encasillando a que, bueno, capaz sí, mamá por la generación anterior tuvo que subsistir de alguna manera y creó estos emprendimientos, pero he visto casos de la siguiente generación, la mamá hacía dulces o pasteles y la siguiente generación la ayudó a montar su negocio físico, una pastelería, una cosa, y eso es súper válido, pero eso no te lo dicen, ¿no? Entonces sí tienes que tener como esa entereza de analizarte, de conocerte y de lindar un poco el romance de tener un negocio, no tener un negocio, y que la palabra emprendimiento para mí se ha desvirtuado un poco porque simplemente se limita como a lo chico, se mantiene como muy en lo chico, ¿no? Y ustedes no me van a dejar mentir, ustedes escuchan emprendedor, no, que yo soy emprendedora y como una forma pequeña, no, ella la voy a encontrar en una feria, la voy a encontrar como en un bazar, como no es una estructura formal, y ya eso cambió, ya eso pasó, ¿no? Entonces, sí, ahorita hay muchos métodos, muchas formas de escalar y también de hacer colaboración, ¿no? Que normalmente Total. nos enseñaron a que la competencia, pero sí tienes que como que tener de las dos partes, saber cuál es tu competencia, saber cómo vas a colaborar, con quién vas a colaborar. Eso es bastante interesante también de analizar. Y aparte que las colaboraciones, fíjate que siempre están a la orden del día y para todos los negocios. Lo que pasa es que muchas personas nos centramos de verdad en mucho, el ego habla y el ego te dice, por lo menos a mí me decía muchísimo al principio, tú deberías poder sola. Tú deberías poder con todo, ¿no? Porque tú puedes con todo. Obviamente, hasta que llegas a un punto y dices, pero a cuenta de qué tengo que estar, Según quién, ajá. según quién, tengo que estar yo cargándome con todo. Entonces, claro, vienen alianzas muy bonitas. O sea, por ejemplo, como saben, mi libro se llama Arregla tu desastre interior y ser feliz. Y yo tengo alianzas con personas que escriben de finanzas, personas que escriben de otras cosas. Y entonces tenemos, tú sabes, por ejemplo, que si compras este libro, entonces tienes descuento en este. Si compras este libro, tienes descuento en este. Y por ejemplo, con temas, yo con los programas y los cursos y los talleres que ahorita estoy haciendo en una universidad aquí privada en Panamá, tenemos convenios de muchas cosas. Entonces, los convenios, y bueno, en la radio, imagínate, o sea, me han salido muchísimos convenios. En este podcast, que lo hice realmente por este afán que estamos ahorita haciendo, de comunicar, de inspirar a las personas a reflexionar de una manera distinta sobre lo que le está sucediendo. Y entonces tú no te das cuenta que esto también te está abriendo puertas. Y yo al principio, cuando empecé el podcast, fue más como para comunicar, ¿no? Fue porque necesitaba comunicar
y no lo veía como una fuente de ingresos, lo que lo veía era como que, wow, de verdad quiero hacer esto porque me llena, pero ahora sí lo veo también como una fuente de ingresos aparte de todo lo que estoy haciendo, porque el podcast también me trae cosas maravillosas, entonces tú dices, wow, hay oportunidades en todos lados, lo que pasa es que a veces estamos cerrados a verlas porque decimos, todo lo tengo que hacer yo. Exacto, si tú todo lo tienes que hacer tú, entonces tu tiempo, tú eres limitado realmente. Tenemos todos un cuerpo bastante limitado, digamos con tiempo limitado, y la creencia es que no, que todos tenemos las mismas oportunidades. No, realmente no se tienen las mismas oportunidades, no es el mismo nivel socioeconómico, no es el mismo acceso a la educación. Yo vengo de abajo, todo el mundo lo sabe, o sea, como mis amigos pues, más cercanos saben que digamos que no es como la misma, digamos la misma educación. Yo me tuve que buscar a la universidad, a mí mis padres no me pagaron la universidad, no, o sea, yo tuve que forjar el profesional que soy. Y si yo hubiese tenido, digamos, otras herramientas, yo me quejo mucho de una cosa súper particular que yo le digo es que, se lo digo de hecho a mis hermanos, mis sobrinos tienen que hablar inglés ya, porque si yo hablara inglés, a mí no hay quien me detenga. Pero puedes aprender a hablar inglés. Sí, todo el mundo me ha dicho, aprende a hablar inglés, no sé qué, no sé qué. O sea, sí se puede aprender, exacto. Claro que se puede aprender, pero yo digo, ya yo tengo 30 años, si hubiese tenido inglés estos 10 años y como que no hubiese estado enfocada en independizarme, aprender, no sé qué. Yo ahorita sí me doy el gusto, porque no es el lujo, es el gusto de irme a una academia tranquila, voy a estar ahí 2 años, estoy estudiando en Colombia, y estudio otras carreras, estudio otras cosas. Pero digamos que ya yo tengo un camino recorrido y he tenido que decir a proyectos muy buenos que no, porque no hablo inglés. Entonces ese tipo de herramientas, tú no me puedes decir que la gente tiene igual de oportunidades cuando un niño sí habla otro idioma y otro niño no. Total. Entonces hay que también ser muy coherentes con las cosas que se dicen y no llevarse por la moda, como que tener esos pies bien en la tierra. Mi mamá me decía, es que mi mamá me repetía mucho, tienes que ser coherente. Donde yo me parecía... Pero qué importante, me gusta eso. Yo donde me paro, mira, a mí no me gustan los videos y yo voy a hacer un esfuerzo sobrehumano. Exacto, yo hago un esfuerzo sobrehumano porque mi negocio lo necesita. Claro. Y cuando ves mis redes sociales es bastante corto, limitada, sino hasta lo básico. Pero eventualmente esto va a ir mejorando porque yo he estado trabajando en eso, ¿no? Pero no es algo que a mí me guste. Yo soy coherente, yo tuve que prepararme para hacer eso. O sea, yo no lo hice a lo loco, no lo estoy haciendo a lo loco y estoy ayudándome de personas que sí saben. Y va a depender de mí hasta cierto punto, pero yo tuve que aprender a delegar ciertas cosas. Igual que el tema de la programación. O sea, yo tuve que aprender a ser coherente. Y esto viene a raíz de que yo le decía mucho a mi mamá, no, sí, yo me quiero graduar de la universidad, no sé qué. Y ella me decía que te vas a estar graduando tú si faltas a clase. Sé coherente. Ya eso a mí me tatuó. Entonces ella ya como vio que esa palabra resonó mucho en mí, me decía, pero tienes que ser coherente. Y entonces sí me ha dado la tarea de investigar, de leer, de ver, pero digamos que de una forma bastante orgánica o bastante poco convencional, ¿no? Para uno, no es para dar, para comunicar, no he sentido como por ahora la necesidad de que mi negocio tenga que comunicar, dar, ¿no? Entonces esto va a ser creciendo. Entonces sí es importante que la gente maneje sus emociones y sepa cuándo es el momento correcto de tomar las oportunidades y no estar cerrado a aprender otras cosas por más que no te gusten o por más que no lo veas en el momento. Entonces eso sí para mí ha sido como paso a paso, porque sí es frustrante tener que hacerlo todo porque la gente dice, no, es que tengo que hacer las redes sociales, tengo que hacer eso. Capaz existe otra manera de generar hasta que estés preparado para dar esos pasos. Entonces eso es lo que yo he tratado de hacer todo un año. O sea, yo he vivido de DBP todo un año completo, 100% ingreso, no tengo 100% profesional independiente y yo no he estado en redes sociales. O sea, y no porque las redes sociales no funcionen, sino que para mí es un proceso de prepararme mentalmente a que tengo que exponerme a que mucha gente más me conozca. Cada uno tiene su proceso. Exacto. Y es respetarte y no sentir ni culpa, ni tampoco machacarte muchas cosas. Ni ir con la ola o con la moda de no entender los procesos del mercado, no entender la información, porque capaz tú puedes generarlo, no es de forma masiva, pero sí.
va a llegar como ese proceso, como que tomarte el tiempo para tener ese proceso. Así es. Y bueno, ya para cerrar, Duni, ¿qué le recomienda? Dale 2, 3 recomendaciones a alguien que está decidido a emprender y tiene la idea. Vamos a suponer, tienes la idea, quieres emprender, ya lo dijo, lo voy a hacer. Tienes la super idea. ¿Qué le recomiendas? Lo primero es que entiendan sus números, todo lo que tenga que ver cuánto se genera, todo lo que tenga que ver con sus números, cuánto les está costando generar ese producto, cuánto les cuesta generar ese servicio, porque normalmente no contamos ni las horas hombre ni nada, o sea, simplemente lo hacemos o lo regalamos, que estén muy pendientes de sus precios, sobre todo el tema del precio, todo el tema de los costos. Eso es lo principal. Yo antes de tomar cualquier decisión, analizaría eso. También me lanzara un mínimo viable y testear al mercado. Eso sería explicar qué es mínimo viable. Testear el mercado. Yo sacaría pues un producto que con la menor cantidad de recursos para ver cómo se comporta mi mercado. Por ejemplo, si yo, no sé, doy un tipo de asesoría, abriría un canal en WhatsApp para que la gente me contacte, crearía pues una línea directa, y si la gente de verdad está interesada en que yo la asesore en esa información específica. Si la gente no pregunta, no empezar a investigar o qué es lo que está pasando, y sí investigaría cómo empezar a testear lo que yo estoy vendiendo o empaquetar el servicio. Y de forma técnica, no, esto es de forma técnica. Si es alguien de servicios, porque bueno, producto ya sabemos que es algo tangible, los servicios son mucho más complicados de vender cuando lo tienes que explicar. Entonces, si yo te digo, no, yo soy una business planner, te decís, pero ¿qué es eso? No entiendo, no sé qué. Pero cuando yo te saco mis portafolios y yo voy a una reunión y te presento mi portafolio, yo estoy completamente empaquetada. Entonces, eso la gente lo tiene que digerir de una forma muy sencilla. No es que le expliques cómo tú lo haces nada más, es que ellos tienen que entender cómo los vas a ayudar a ellos. O sea, no es lo que tú haces y cómo tú vives y de qué tú vives, sino cómo ellos se van a ver beneficiados de eso. Y fácil, tienen que entenderlo tal cual un paquete. O sea, yo tengo que poder ser capaz de empaquetar mi servicio. No tanto de hacerlo de forma personalizada, que yo tengo que ir primero a la reunión y hablar contigo durante 2-3 horas para poder medio que entenderte. O sea, si te puedes reunir antes, pero tú partes de un básico. Entonces tú le puedes hablar a tu cliente o tu futuro cliente de un básico, y que eso lo vas a modificar según su caso. Pero lo que no puede pasar es que tú vas al cliente y a partir de esa reunión te sientas a crear el servicio. Total. Tienes que partir de un básico. Y bueno, la cuarta es que me pediste 3, pero me gustan los números pares. Tú dale. Mejor para nosotros. La inteligencia emocional es súper clave, y para poder deslindarte del negocio es el negocio, y tienes que ser coherente con lo que tú estás proponiéndole al mercado, ¿no? Entonces sí es interesante que puedas analizar negocio de negocio, tienes que ser coherente con tu mercado. Y me encantó ese consejo de tu mamá, y todos nos lo vamos a llevar. Sé coherente. Sé coherente, porque a veces es tan importante y es lo que menos somos muchas veces. Así que nos vamos a llevar ese consejo también de ella. Claro. Muchísimas gracias, Duni. No, gracias de verdad. Nos diste un contenido espectacular. Creo que puedes dar muchísimas luces a muchas personas que están por acá con esta conversación tan maravillosa. No sé si quieres decir algo más para despedirte y cerramos. Gracias, Catherine, es lo único que tengo que decir, porque eres una soñadora empedernida, y la gente que está alrededor, que tendemos a ser muy técnicos, se nos olvida soñar un poquito más, y capaz cuando tú llegas y que bueno, ¿sabes qué? Soñemos. Y ya, eso es súper positivo, así que Ay, siempre. gracias. Yo me he leído todo menos la novela anterior, Sí. la tengo pendiente, pero lo voy a hacer. Pero se leyó Arregla tu desastre interior y En 4 horas. En 4 horas. Me lo leí, hice todos los ejercicios en 4 horas y ya me encantó. Igual ya me sabía la mitad del libro porque lo hemos hablado. Obviamente yo hablo muchísimo de todas las cosas que he investigado. De verdad, gracias, Duni. Gracias por estar aquí. Y esta es tu casa. Claro que sí. Esta es tu casa, este podcast. Y bueno, cuando quieras, regreses. Claro que sí. Esperemos que pronto. Claro que sí. Chao. Acabas de ver un episodio del podcast Arregla tu desastre interior. Hasta el próximo martes.